anteriores a esto. O sea, llevamos 3 semanas, por lo menos, tratando de descifrar o entender lo que dicen los capítulos de Isaías 14, Ezequiel 28, 31, 32, 38, 39, Apocalipsis, Daniel 9, 8, 9, 7, 8, 9 y 12 de Daniel, Apocalipsis 13, 16, 17, no me acuerdo si 18 y 19, pero el 20 sí. Entonces, todos esos capítulos que acabo de mencionar, con sus respectivos versículos, tienen parte de la historia que está plasmada en este gráfico. Todos hablan de una parte de ahí. El problema es que no están en orden cronológico. Y el asunto que estamos haciendo aquí es ordenarlo cronológicamente como sea posible. Bien, a ver, entonces, ¿quién me puede hacer un comentario de la lectura con base al gráfico que tenemos aquí enfrente? Si se dan cuenta, hubo cambios bastante importantes, de hecho, en esta sección de aquí. Una parte importante se cambiaron. Y con base a esto, obviamente, con base a esto y la lectura es que tenemos que hacer los comentarios, ¿verdad? Obviamente, no pretendo que me digan qué interpretaron del capítulo de versículos, sino qué les llamó la atención o qué pudieron ver aplicando cronológicamente lo que está allí. O sea, lo que está informando ese capítulo de versículo aplicado a este tema o en esta parte. ¿Qué pudieron percibir o qué pudieron descubrir o qué revelación recibieron, si es que la recibieron o qué me pueden decir? Dígame, mi hermano. Tengo, mire, el capítulo 12 de Apocalipsis habla del dragón escarlata y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en el capítulo 13, la bestia que sale del mar tiene igual 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Estamos hablando de lo mismo? Bueno, aquí tenemos que tener, no digamos que especialmente cuidado, pero sí debemos de poner atención a una cosa. Las bestias que aparecen allí, no, o sea, no me refiero a este capítulo y versículo en específico, sino a las bestias que aparecen en las revelaciones de Daniel y en las revelaciones de Apocalipsis. Esas bestias unas bestias son la descripción más pequeña, más terrenal, más, ¿cómo decirlo? Más pequeña, más terrenal, más básica, como una subdivisión o una ramificación, ¿ok? De lo que podemos considerar la bestia más importante o más grande o la que describe básicamente toda la rebelión. La bestia que describe la rebelión es la bestia de Apocalipsis 17. Esa es la base, ese es el fundamento, esa es la base. De hecho, el capítulo 17 de Apocalipsis es tan importante que es la que nos informa, ese capítulo es el que nos informa y nos da la manera de descifrar Génesis o Bereshit, capítulo 1. Tan importante es. Entonces, cuando hablamos de bestias, independientemente de las acciones que se están cometiendo, como, digamos, cronológicamente, la bestia de Apocalipsis 17 no la podemos poner, digamos, en orden cronológico como lo hace Daniel. Por ejemplo, que Daniel pone 4 bestias y primero es 1, 2, 3 y la cuarta es la más terrible y luego un cuerno. ¿Me explico? Porque esas descripciones de Daniel son las subbestias, las ramificaciones de la más importante de todas. La bestia de donde proviene todo el problema. La bestia de donde proviene todo el problema está ejemplificada en esto. ¿Ok? Obviamente, aquí estamos hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la ramificación, un árbol, por eso se ve así como un árbol, una copa. ¿Okay? La base y la raíz están en el planeta Tierra, o sea, la semilla de mostaza fue sembrada en este planeta y de ahí parten todas las ramificaciones de la rebelión. O sea, así surgió la rebelión. Por eso la escritura dice que Satán corrompió el santuario, su santo santuario, lo pisoteó, lo corrompió, pues sí, básicamente lo corrompió.
Y de hecho en Daniel hay varias palabras que habla de destrucción, si no me equivoco. Parece que habla de destruir. No recuerdo la palabra, pero la palabra correcta allí es corromper. No habla de destrucción, sino de corrupción, de corromper. Entonces, en realidad, cuando estamos hablando de esa ramificación, estamos hablando de que la corrupción nació aquí y se extendió. Entonces, al haber hecho esa corrupción, al haberse extendido hacia las partes más altas de ese árbol, genera 7 líderes, 7 reyes principales, que son Elohim, Ajerim, y los otros 10 líderes, que esos líderes, que son los 10 cuernos, fíjense lo que hablamos la vez pasada, la cabeza, ¿qué es? El origen del cuerno. El cuerno no es el origen de la cabeza, sino la cabeza es la que le da sostenimiento al cuerno. Si no hay cabeza, no pudiera haber cuerno. ¿Me explico? Ajá. Entonces, Sí. los 7 líderes le dan sostén o son el origen de los 10 cuernos. Ahora ya hemos visto a qué se refieren los 10 cuernos y esos 10 cuernos le dan entrada a un cuerno más. En un capítulo de Daniel no especifica eso, sino dice que 4 reinos, o básicamente la división de 4 reyes, que es la última bestia, habla como los 4 vientos, o sea, 4 secciones, básicamente, secciones, 4 vientos, 4 secciones, son los que le dan entrada a este cuerno. Y en otro capítulo de Daniel, si no me equivoco, dice que esos 10 cuernos le dan entrada a otro cuerno, más pequeño, o de ahí sale. Pero estamos hablando de que esos cuernos salen de una bestia en específico. Ahora, en el caso específico de Apocalipsis, Apocalipsis nos informa que son 7 cabezas y 10 cuernos, pero nos clarifica que es allí donde se sienta o se asienta o donde domina la llamada gran ramera. La gran ramera es la ciudad celestial de Satán, que es la madre de todas las, madre de todas las rameras. Abominaciones. Madre de todas las abominaciones y de toda la corrupción. Entonces, ella cuando se sienta sobre esa bestia, estamos hablando de que ella se sienta sobre el cuerpo de esa bestia y ella domina a esa bestia. Y la bestia, pues son 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, la que se sienta allí es la que domina como una ciudad. Físicamente existe esa ciudad y esa ciudad domina, está corrompida. Esa ciudad es la que representa la sede de lo que se llama también en otras partes, en la escritura antigua, se le refieren a ellos como el dragón y se refieren a ellos como el Leviatán. Entonces, esa ciudad tiene sus, digamos, sus propias divisiones, Behemoth y Leviatán. ¿Okay? Ya habíamos estudiado, ¿se acuerdan lo que significaba Leviatán? Muy interesante. Ajá, serpiente tortuosa. Y bueno, no vamos a meter ahí, pero ya habíamos estudiado eso. Entonces, esa parte de esa ciudad, la Gran Babilonia, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones, ella está dividida en secciones. Una sección que supuestamente era militar, pero yo no vi que fuera militar. ¿Se acuerdan que vimos eso? Que no se veía una connotación militar, pero sí una connotación de corrupción, de contratación, de trampa, de retorcido, de torcer las cosas, de torcer la información, la verdad, de engañar. ¿Cómo? ¿Okay? Como las letras chiquitas en un contrato. Ajá, básicamente. Entonces, te presentan aquí lo bonito, pero las letras chiquitas excluyen todo lo que te ofrecieron, básicamente, ¿no? Entonces, exacto. Esa parte de esa gran ramera se asienta o domina sobre esa bestia. Cuando hablamos del dragón, podemos referirnos o visualizar la sección, una sección, o igual puedes visualizar a toda la ciudad, ¿ok? De Satán, e incluyendo a Satán. O sea, el dragón básicamente representaría a Satán y su hechura o su habitación. Lo que él hizo o su habitación. Es lo que representaría el dragón. Y ese dragón, pues obviamente tiene su parte militar y su parte engañosa, ¿verdad? Su parte engañosa. Entonces, viéndolo de esa manera, tenemos una bestia principal
que hace sus bestias, o sea, con el paso del tiempo ha ido fundando y levantando imperios y levantando reinos y levantando autoridades, y así como se levantan, caen y así han estado. Entonces Daniel lo que hace es mencionar o dar a conocer parte de esos reinos que se han levantado, esos imperios que se han levantado, que mucha gente los ha relacionado con Persia, con Media Persia y con Grecia y con Roma y con etcétera, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay libros completitos que usted, mi hermano, lo leyó, libros completitos que los relacionan así como si fuera la verdad, pero ya hemos hablado de que no hay manera de relacionarlo en esa magnitud porque hay partes de la misma profecía que descalifican a esos o reyes o a esos reinos. Uno de ellos, por ejemplo, es que su ejército se extendió hasta los cielos. Eso no se puede, ninguno de los líderes que se levantaron en la antigüedad tuvieron ese alcance. Eso es uno. Otra parte es de que se levantara en contra del príncipe de los príncipes, o sea, Miguel. Nadie de ellos se pudo levantar ni se va a poder levantar en contra de Miguel. Tendría que tener un rango, nivel y presencia supernatural a nuestro conocimiento, a nuestra mortalidad, a nuestro calzado, a nuestra vestimenta, es superior. Entonces, ya con esos dos elementos no podemos dejarnos llevar por esas opiniones que son buenas, son investigaciones muy buenas, se respetan. Yo puedo decir que yo respeto mucho el trabajo de esa gente porque lo ha hecho de manera sincera, pero si no encaja, no encaja. Y si no encaja, aunque haya sido muy bueno el trabajo, yo tengo que tener el compromiso de cuestionar y preguntarme si realmente lo que ahí dice es lo que la escritura está tratando de informar. Dime, Javi. No, yo puedo percibir, puedo ver ahí, observar en esto que comentas, que es seguro que no encaja en ello por la descripción que dice la magnitud que es de que llegó hasta el príncipe de príncipes, pero lo que sí puedo también rescatar de ello es que realmente tienen alguna relación en cuanto a que es una similitud, pero a una escala muy, pero muy pequeña comparado con lo que se muestra ahí. O sea, como quien dice, digamos que es algo con la misma inclinación, solo que en un entorno mucho más pequeño. Algo así puedo observar ahí. Eso es correcto, Javi, y ese es un punto que tenemos que es una línea muy delgada entre decir que se parezca a que es, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, obviamente, esos reinos que podemos ver ahí no son los únicos que se han levantado con esa presencia o de esa manera. En el tiempo actual, Hitler podría incluso encajar con alguno de ellos. Mao Zedong podría encajar con alguno de ellos. Hay otros reyes que se levantaron en la antigüedad, conquistadores de naciones que se levantaron en la antigüedad y que podían encajar con esas versiones. El asunto es, o sea, vaya, no son los únicos líderes que se han levantado de esa manera. El asunto es de que la parte donde dice Media Persia y Grecia y todo este aspecto ya les da como una parte geográfica donde ya se enfocan los teólogos y tratan de investigar qué es lo que más se parece. Pero pues esas circunstancias se han manifestado en el planeta durante siglos y milenios, de hecho. Se han levantado líderes conquistando y tratando de conquistar y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, todo eso es a pequeña escala porque es parte de la rebelión de Satán o las consecuencias de la rebelión de Satán. La misma semilla de la cizaña. Ajá, que es la semilla de la cizaña. Ahora, también hay un propósito dentro de esos reinos al dividirlos, al no dejarlos crecer y al no dejarlos que sean lo que son o lo que fueron. Entonces, eso ya tiene que ver con la visión de Nabucodonosor, que tuvo un sueño, vio una estatua y la interpretación que Daniel le entregó. Entonces, bueno, eso ya es otro tema. Eso sí se ajusta a los reinos, eso sí se ajusta a los reinos que hubo y que hay actualmente. Pero las bestias que aparecen en Daniel y las bestias que aparecen en Apocalipsis, muy poco de ellos fueron. Un porcentaje alto sí se puede comparar o hacer encajar, pero no encaja al 100% como la versión de Nabucodonosor con Daniel. Esa sí encaja un 100%, o sea, eso no hay ni manera de debatirlo, ni mucho menos. Entonces, diga mi hermano, ¿qué iba a decir? Sí, no, nos quería comentar lo del leopardo con Grecia, esas cuatro alas, cuando ya murió el Carlomagno, fueron 4 generales que se quedaron con
todo el imperio, ¿verdad? Entonces ahí es algo que a mí me sorprendía, que encajaba bien, pero como dices, no es completamente la idea, ¿verdad? Así es. Es que, como le digo, puede usted encontrar similitudes de ese tipo por todo el mundo, no nada más allí. El problema es que lo pusieron en una región, lo pusieron en una, o sea, en una región geográfica, una parte geográfica, en una parte específica de la historia, lo hicieron encajar y sí, o sea, yo no digo que, por ejemplo, es lo que comentaba ahorita Javi, sé cuál es la intención de lo que decía Javi. Por ejemplo, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Entonces, el mismo Pablo, si no me equivoco, testifica y dice que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son una similitud o una casi una enseñanza para que los futuros creyentes o los futuros seguidores del Señor Jesús vieran hacia atrás y se dieran cuenta de que esa historia está hecha para entender y no caer en los mismos errores en los que cayeron esas personas. ¿Explico? Entonces, Sí. en esa forma, sí puedo ver la forma o la manera en la que se manifestaron ciertos hechos o circunstancias que simbolizarían lo que habría de venir, pero no dejan que se cumpla todo al pie de la letra. Perdón, Jazz, bienvenida. Muchas gracias. Una disculpa a todos. No te preocupes. Entonces, Bienvenido. el aspecto de lo que pasó en la antigüedad como sombra de lo que había de venir, esa es la parte rescatable, como lo dices, Carlos. Esa es la parte en la que sí se puede decir, bueno, todo eso es sombra de lo que ha de venir. Sí, pero debemos de considerar que es la sombra, no es el hecho real, porque hay elementos que no se cumplen. Por mucho que se parezca, pues es la sombra, no es lo que físicamente va a pasar o va a acontecer. Entonces, hay elementos que encajan para estos tiempos, no encajan para aquellos tiempos. Frases como la misma frase que se le aparece a Daniel, que eso es para muchos días, guárdalo, porque al final también dice, para el final de esos días tú vas a recibir tu heredad, o sea, vas a recibir tu recompensa. Eso quiere decir que estamos hablando de la resurrección de los muertos. Yo no sé si Daniel tuvo esposa o no tuvo esposa. Hasta donde yo sé, no. Yo no sé si tuvo en su vida relaciones sexuales o no. La escritura no dice si tuvo relaciones sexuales o no. Pero por lo que se lee ahí, Daniel no es una persona que vaya a encajar con los 144,000, por lo que se lee a primera vista. A menos, de veras, ¿alguien sabe cómo murió Daniel? ¿Cómo? ¿Alguien sabe cómo murió Daniel? No recuerdo. Yo creo que de viejito, porque ya cuando está intercediendo por Israel, tendrá algunos 80 años más o menos. Pero no dice que haya sido mártir, ¿verdad? No, siempre estuvo en una posición alta en el gobierno. Ok, porque eso es una de las circunstancias o cosas que siempre hemos clarificado. Dime, Dan. Sí, aparte, él era eunuco, ¿no? No lo sé. Pues ¿Era eunuco? se supone que sí, porque fue llevado al palacio. Sí, fue de los que fue escogido para servir al rey nada más, o sea, dedicado al servicio del rey. Y Ok. los hacían eunucos. Ok, en el sentido del servicio al rey. Ok, si eso es un poco diferente a ser eunuco por causa del Señor Jesús. Dígame, No, madre. nos obligaron, yo creo. Bueno, en algo que yo leía de Daniel, pero ahorita no sé en qué capítulo, de todos los que nos dijiste, él hace oraciones, pero en esas oraciones él dice que se refiere al Señor diciendo, perdónanos, porque hemos pecado. Y él también se cuenta. Entonces, si él está confesando que han pecado es porque también Daniel pecaba, no solo el pueblo, aunque era Claro. un hombre del Señor, ¿verdad? Sí. Pero Sí, él se reconocía como pecador también. Entonces, pues no creo que sea de lo que estabas diciendo, que entre los 144,000. sí, ajá, que pueda pertenecer a los 144,000 por ser virgen, bueno, no virgen, sino casto. Dime, Dan. No sé, se me olvidó le quitar la mano, sorry. Dígame, mi hermano Ben. Creo que eso que en la oración larga que hace, como que se hace parte del pueblo, tenemos por hacerse parte, por querer presentarse también como que él pecó, pero en realidad él
su vida creo que fue intachable, según se ve, que cómo oraba, y por esa razón fue que lo metieron en el foso de los leones. Sí, por estar, bueno, aunque él ya no era parte de una nación y un tabernáculo y de un templo y de verdad de todo lo que tenía que cumplir aquellos, todo lo que tenían que cumplir, fíjese, estoy pensándolo, él no era parte de todo lo que tenían que cumplir los 144,000, porque no tenía templo, para empezar. Dime, Javi. Simplemente quería comentar referente a que era una persona intachable, referente a como menciona la Biblia, porque dice que le buscaron en todo y no le hallaban cómo agarrarlo, no le hallaban como tienen un nombre medio extraño, las personas que estaban tras de él, debajo del puesto de él, que le estaban buscándole algún error para llevarlo ante el rey y acusarlo, y no le encontraban alguno. Dice, no le encontraron error alguno. Lo único que lo pudieron poner en evidencia ante el rey fue primero preparando el edicto ante el rey, que lo firmara, donde nadie podía tener revisión alguna o tener asunto alguno con ningún dios, con ningún ser, si no fuera el rey mismo durante los 30 días. Entonces, en base a ese edicto, fue como lo tuvo que cumplir el rey, porque él fue sellado con el sello real del rey. Fue como por esa razón que tuvo él que someterse a su propia ley que puso de edicto, pero no le encontraron error alguno. O sea, Daniel era un hombre intachable. Sí, pero a pesar de que era intachable, no tenía templo ni podría seguir la ley a pie de letra porque no tenía templo. Entonces, él fue de las personas que fueron llevados como esclavos a Babilonia. Si no me recuerdo, fue en la segunda oleada o algo así. No fue la primera oleada, porque fueron llevados primero los más inteligentes, los más jóvenes, los más vigorosos, lo mejor de lo mejor del pueblo de Israel. Fue llevado a Babilonia para ser adiestrado en todo, en la lengua, en el conocimiento, en la astrología, en todo lo que manejaban los babilonios, todo conocimiento. Y Daniel fue sometido a ello, y en base a eso, Daniel y sus amigos dijeron, nosotros no nos contaminaremos con la comida incluso del rey, sino que nosotros, él y sus amigos, dicen, nosotros vamos a consagrarnos al Señor comiendo solamente verduras, lentejas, algo así, no recuerdo exactamente qué fue todo, creo que fue verduras y lentejas. Incluso dice que después de ello, para que le hicieran válido esto, le aceptaran, les dijo, háganos la prueba y vean en un cierto tiempo quién se presenta mejor todavía contra los que van a alimentarse con la comida, incluso la mejor comida del reino, que es la del rey. Y dice que después de ese tiempo los examinaron y se encontraron 10 veces mucho mejor, más sanos, más vigorosos, más sabios, más ellos en mejor conocimiento y todo, 10 veces mejor en todo. Entonces fue por ello que le respetaron y le dejaron así a ellos. Excelente, no me acordaba de toda esa historia, fíjate, estoy viniendo a la mente toda la remembranza de que había escuchado esa historia, y sí es correcto lo que estás diciendo. Entonces, con base a toda esta información, ¿en dónde podríamos colocar a Daniel? Si los requisitos de los 144,000 tendrían que tener, ya conocemos los requisitos de los 144,000. La pregunta más simple es, ¿Daniel habrá cumplido con todos los requisitos de los 144,000? Los 144,000 tendrían que ser del linaje de la nación de Israel, para empezar. O sea, literalmente del linaje. Tenían que haber obedecido los mandamientos y la ley al pie de la letra sin fallarla, y una vez, porque tenían que estar dedicados 100% al templo. Tenían para esta cuestión, tenían que tener templo, y tenían que no haber probado mujeres en el caso de los hombres, y las mujeres debían de ser vírgenes. Entonces, según todas estas características, lo podríamos colocar en la resurrección de los 144,000 que ya sucedió, o lo podríamos colocar en la primera resurrección que va a suceder en este momento, que es la primera resurrección es en la segunda venida. ¿Me explico? Ahí es donde iba mi comentario. ¿A dónde lo podemos colocar? En mi opinión, según la información que me han aportado ahorita y con base a lo que recuerdo, es que Daniel tenía que estar en esta etapa de la primera resurrección. ¿Y por qué? Porque él no tuvo templo, él no tuvo la manera, aunque se dedicó, aunque lo hizo, él no tuvo la manera ni la ventaja. Por eso es cuando habíamos expresado o había expresado que la gente que es parte de los 144,000 básicamente son gente privilegiada, que surgió por causa de haberse consagrado al 100% al servicio del templo,
y haber cumplido todos los mandamientos y estar al 100% ahí dedicados en el templo. Son las primicias. Pero aquí hay, como les dije, una pequeña situación en la que hay que reflexionar. No porque no lo merezca, porque yo sea juez y decir, ese no se lo merece, o por algo por el estilo. Por mí, a mí me encantaría decir, sí, los 144,000 resucitó. Pero si sabemos en dónde resucitaron los 144,000, entonces tendríamos que colocar su resurrección en el momento 3 días después, o más bien dicho, después de que el Señor Jesús resucitara. Entonces, ahí mismo en Daniel, los que leyeron esos capítulos de Daniel, el 7 y el 8, sobre todo es donde se enfoca esa frase, creo que es el 8, donde dice que esa profecía es para muchos días y que Daniel va a recibir su heredad hasta el final de esos días. Entonces, si tenemos en cuenta de quiénes son los que van a empezar a resucitar y en qué tiempo, ¿a Daniel le tocaría resucitar en el gran juicio del trono blanco? Por supuesto que no, porque él no está en el Sheol. Si él está en el seno de Abraham, tenemos dos opciones. La primera opción es que haya resucitado para el arrebatamiento, pero él no fue mártir, porque los que van en el arrebatamiento, que están en el seno de Abraham como él, tendrían que haber resucitado solo si son mártires. Pero si él murió de anciano, no murió como mártir, literalmente devorado por los leones, por así decirlo. No. Si no murió por esa causa, entonces si murió de vejez, él no entraría en los del arrebatamiento como parte de la iglesia. Él tendría que entrar en la primera resurrección, que es en la segunda venida, y ahí se ajusta muy bonito, porque si lo colocamos ahí, según la descripción que tenemos, con base a los requisitos de los 144,000, con base a los requisitos de la iglesia, o el cuerpo de Cristo, según esos requisitos, de los cuales Daniel no encajaría, históricamente, hablando históricamente, hipotéticamente, Daniel no encajaría con eso. Entonces nos quedaría el siguiente lugar en donde resucitaría, y el siguiente lugar es la primera resurrección, que es justamente cuando el Señor Jesús viene. Literalmente Daniel saldría del seno de Abraham y recibiría al Señor Jesucristo. Para las bodas. No, después de las bodas de Cordero. Recordemos que las bodas de Cordero ya fueron celebradas en el desierto durante 1260 días. ¿Ok? Entonces, después de eso viene la Nueva Jerusalén, después de celebrar las bodas, y en la primera resurrección es donde Daniel se levantaría, y aquí ya encajaría lo que le dicen: tú vas a recibir tu heredad al final de esos días. Ajá. Dime, Javi. Recibir la heredad al final de los días que le habían dado en la visión, en la revelación. ¿Y la revelación para qué tiempo es? No, o sea, me pregunto, eso es no lo que menciona ahí, que él recibiría la herencia al finalizar esos días de la revelación que le estaban dando. No al final de los días, sino que en esos últimos días. O sea, Ajá. que en la etapa, porque ¿cuándo es el principio del fin de los días? ¿Cuándo empieza el fin de los días? Esta es una pregunta que incluso empieza aquí, a partir del arrebatamiento. Ya empieza la última etapa. Y esa última etapa no es un acontecimiento. Una última etapa no es un último acontecimiento. Una última etapa son un montón de acontecimientos, pero que a comparación de los posibles millones de años que han existido de la rebelión de Satán, esta última etapa de 1007 más 3 años y medio, 1008, 1009, 1010 años y medio. ¿Ok? 1010 años y medio es básicamente la real última etapa, porque son 1000 años del milenio, 3 años y medio de aquí, de esta etapa de la gran tribulación, ¿verdad? Más 7 años después del milenio. En total nos darían 1010 años y medio. Entonces, esa última etapa, digamos que serían los últimos días. Eso sí serían los últimos días comparado a millones de años, pues estamos hablando de una fracción chiquititita, o sea, es casi nada. ¿Levantaste la mano ya otra vez? Sí, ¿con qué base es esto de decir que, o sea, en qué te basas que a partir del arrebatamiento es cuando empieza el final de los días? Porque el arrebatamiento es el parteaguas para que todo lo demás, con base al plan, se empiece a dar en cantidad de días y de años. O sea, nadie sabe el día ni la hora de cuando esto va a empezar. Pero después de que empieza, ya tenemos los datos exactos de cuántos días,
¿Cuántos años? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Todo. O sea, el plan se deja caer con todo, pero es a partir del arrebatamiento. No, yo no puedo decir, sí, ya estamos en los últimos días. No, los últimos días comienzan a partir de que sucede el arrebatamiento. A partir de allí es donde todo lo demás empieza como conteo y cuenta regresiva. Allí se van a saber los tiempos y las sazones, porque está escrito todo esto. Pero de lo que no se sabe ni tiempo ni sazón, en esa expresión específica que el Señor Jesús usó, o que se escribió de que el Señor Jesús usó, es del arrebatamiento. Entonces, como nadie sabe cuándo va a ser el arrebatamiento, como nadie sabe cuándo es ese día, entonces nadie sabe cuándo empiezan los últimos días. Pero una vez que empieza el arrebatamiento, una vez que sucede el arrebatamiento, perdón, suceden o empiezan los últimos días. ¿Ibas a decir algo, Dan? No, era algo similar, porque siempre se ha pensado que estamos en los últimos días, pero en realidad, antes en lo personal yo pensaba, los últimos días es el arrebato, 3 años y medio, y luego ya todo como que se hace rápido, pero ni siquiera había tomado en cuenta el milenio, que son, como dicen ahora, literalmente 1000 años. Entonces, en mi cabeza nada más eran como 3 años y medio y un poquito y ya, se acaba todo. Pero no. Y qué canijo, mano, porque yo hace años, hace como 13 años, 14 años, yo pensaba que ni siquiera consideraba el tiempo de milenio. Yo pensaba que los testigos de Jehová estaban errados y que eso que el milenio, yo decía, eso no es cierto, están locos. 1000 años de reino, eso no es cierto. Yo creía, ¿verdad? Y decía que no era cierto. Y imagínate, o sea, yo decía, el arrebatamiento o sea, en aquel tiempo, yo decía, el arrebatamiento es irnos con Cristo y todo termina, ya, o sea, así, todo termina. Todo lo demás es diluido, ya estamos con Dios y vamos a estar alabándole a Él día y noche, porque es así como me lo decía el pastor de donde yo me congregaba, en aquellos años con el pastor Valdés, así yo lo entendía y así lo escuchaba. Entonces, yo me imaginaba como que, ok, entonces viene Dios, así, con esas palabras, yo no estoy hablando de Jesús ni del Padre, sino así con esas palabras que se usaban. Viene Dios, pues viene por nosotros y vamos a empezar, de ahí en adelante vamos a empezar a cantar y a cantar y a cantar día y noche, a cantarle día y noche, a cantarle día y noche, estarte arrodillando, cantarle día y noche durante la eternidad. Y yo como era un niño de, no sé, yo no me acuerdo, pero era un chavito, yo decía, qué aburrido. Todo el día y noche cantar. Mi intuición más natural e inocente, porque gozaba de inocencia, era, ¿en serio no vamos a poder hacer otra cosa más que cantar y estar arrodillados, adorando, levantando las manos? ¿En serio? ¿A poco Dios para eso nos hizo? ¿En serio para estar todos los días, toda la noche? Y así, de ahí no pasaba. Yo decía, pero algo no me encajaba. No decía como que, amén, gloria a Dios, estoy de acuerdo, día y noche estoy alabando a Dios y levantando mis manos. Que yo creo que la mayor parte de la gente lo hace hipócritamente, porque quiere, es como el que le va al Cruz Azul, que tiene la camiseta bien puesta y aunque pierde y pierde Cruz Azul, ahí siguen fieles y apasionados por la camiseta, aunque saben que pues, no vale la pena el equipo, ¿no? Así, el cristiano fanático se centra tanto en el hecho de que sí, tenemos que adorar al Señor día y noche, pero no razona de que en eso en realidad no hay un propósito profundo y ni siquiera queda con el carácter mismo de un ser que no necesita nada de nadie como para que se haya hecho una creación que le esté todo el día y la noche alabándole o adorándole. O sea, lo enfrascamos a ese ser, a ese Dios, lo enfrascamos en la necesidad que él tiene y en esa necesidad que él tiene nos crea a nosotros para que le halaguemos, le adoremos, le alabemos, le cantemos. O sea, así de pequeño es el baloncito, la esfera, así de pequeña la esferita en que la religión encierra las cosas. Dime, Javi. Bueno, primero, probablemente una parte sí sea, así como comentas, que como le van al Cruz Azul, pues aunque pierde y pierde, van a seguir yendo. Realmente ellos hipócritamente digan amén, amén. Pero hay muchos que yo he percibido, muchos con toda honestidad, que carecemos de conocimiento
y por causa de la carencia del conocimiento, en diferentes ocasiones uno dice amén. Y no vas a dejar de decir amén hasta que puedas, puedas conocer que Dios no es una religión, que Dios no viene por una religión en particular, sino que más bien su gracia es grande. Dice, donde sobreabundó el pecado, la transgresión, donde abundó la transgresión, sobreabundó la gracia. O sea, es tan grande el amor del Señor que hasta que nosotros logremos entender esta parte de que fuimos constituidos, fuimos creados para estar y habitar en el reino de Dios, y la vez pasada comentabas acerca de ello, el reino de Dios no es una imposición, el reino de Dios es donde todo fluye con naturalidad. Si tú amas o tú tienes cierto conocimiento en algo, pues tú lo vas a desarrollar con gran destreza, con gran habilidad. Pero ese encajonarse, como comentabas, acerca de que, y de verdad no vamos a pasar toda la eternidad así, claro, para cualquiera es aburrido. Cualquiera que tenga dos dedos de frente es aburrido. ¿Cómo va a ser así? Para eso fuimos constituidos, para eso fuimos creados, para eso fuimos formados. No lo creo. Eso es uno. Lo otro referente a lo que comentabas al final de los días, al final de los días, comienza después del arrebatamiento. El arrebatamiento, nadie sabe el día ni la hora, como comentabas hace un momento. Incluso el apóstol Pablo comenta en el libro de Romanos 11:25, comenta y dice, quiero que conozcan bien, amados hermanos, este misterio, para que no sean arrogantes. Sí, es cierto que algunos israelitas han sido muy tercos, y esto será así hasta que los gentiles hayan creído. Hay otras versiones que dicen, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Por esa razón nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que será el arrebatamiento. No lo sabemos, pero a partir de ahí, entonces sí tenemos todas las señales, como comentabas, cómo se va a ir desarrollando los tiempos. A partir de ahí sí ya los tenemos el peso que viene escrito en la Biblia de todo ello. Entonces, sí es muy interesante el que podamos nosotros dejar de pensar religiosamente, porque esto sí nos merma demasiado. Y escrito también está que por por la falta de conocimiento murió o perece mi pueblo. Entonces, sí, en mucho tiempo atrás, yo te he comentado en otras ocasiones y en el grupo también he comentado que la religión o el cristianismo en sí, que es el que conocemos, donde uno se mueve, donde uno anda, donde uno está, puedes percibir un gran porcentaje de las personas que incluso no les entusiasma asistir, solamente asiste digamos, ¿cómo se le llama? Por compromiso, otros asisten porque pues, ya no tienen otra cosa que hacer, otros asisten por no quedar mal a alguien, pero si realmente le encontráramos el sabor a la escritura, la Biblia nunca es aburrida. Nosotros la percibimos aburrida porque no la conocemos, no la entendemos, pero a partir del momento en que nosotros comenzamos a entenderle un poquito, a comprender los aspectos que nos marca la Biblia, entonces donde le agarramos ese sabor y decimos, ah, caray, tanto tiempo he perdido, ahora conozco esto que de verdad, sí, cómo no, se llama la atención de los corazones de las personas, solamente que pues necesitamos dejar la careta religiosa de un lado. Eso y cumplir nuestra misión también, cada quien, ¿verdad? De compartirlo, porque pues se queda entre 6 personas, pues ¿de qué sirve? El asunto también es tratar de compartirlo, ¿verdad? Ya si la persona no lo acepta, no lo quiere, pues ya es situación de cada quien. Dime, Dan. Y es para añadir un poquito a lo que mencionas, se me viene a la mente cuando dice Jesús, al que toca, se le abre. Entonces, eso marca no dice que a todos se les va a abrir la puerta, es al que toque. Entonces, si una persona anda vagando y solamente está asistiendo a un lugar por tradición o, como dice Javi, por quedar bien con alguien o por compromiso, pues así la pasan 20, 30 años toda la vida. Nunca aprendieron nada porque nunca tuvieron ese fervor de buscar, de preguntar, de cuestionar. Así es. Regresando al asunto de la pregunta de mi hermano Ben, las bestias. Bueno, respecto a las bestias, el aspecto más importante que debemos de considerar es que cuando veamos que la bestia, ya sé, Javi, regresando a donde habíamos partido, las bestias tenemos que considerarlas como
algunas veces como situaciones que emergen a consecuencia de una bestia principal, una organización principal. Entonces, la manera más fácil de identificar a la parte principal o a la identidad principal es cuando menciona 7 cabezas y 10 cuernos. Pero el hecho de que mencione 7 cabezas y 10 cuernos no le da una cronología, pero sí le da una identidad. Entonces, cuando estábamos hablando de Apocalipsis 12, que hay un montón de videos ahí, 3, 4 videos de más de 1 hora, que hablan sobre ese tema, de Apocalipsis 12 específicamente, que es donde se toca el tema del arrebatamiento y todo se toca el tema de la bestia, podemos ver la identidad de la bestia, a quién es que se estaba combatiendo y por qué. ¿Se acuerdan? Entonces, en el capítulo 13 identifican igualmente a una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es lo que usted me decía, mi hermano, ¿verdad? ¿Estoy correcto? Sí. Bueno, el asunto aquí no es ver, bueno, sí, usted puede decir, ¿son las mismas? Bueno, vamos a ver los elementos y si encajan, encajan. Pero en lo que no hay que caer, ese es mi comentario, el por qué quería hacer mi comentario. En lo que no hay que caer es en creer que si una bestia aparece en el capítulo 12, la del capítulo 13 es una diferente o deba de estar colocada en una cronología. Eso así no funciona. Eso es lo que debemos de tener mucho cuidado. Si la del 12 y la del 13 son la misma, y la del 17 son la misma, eso no los ubica de manera cronológica en los acontecimientos. Lo que está haciendo es dándole una identificación, está identificando de dónde proviene el problema. Si Miguel combatió con una bestia, te están diciendo que es con la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. En este caso, lo que hizo fue enfrentarse con el mero problema, no con una de las de Daniel, del capítulo 7 y 8, que son parcialmente consecuencias de la más grande, sino te está diciendo que se enfrentó con lo más grande, en este caso Miguel, pero eso no le da una posición cronológica en el Apocalipsis. ¿Estamos de acuerdo con mi comentario? ¿Estamos claros con mi comentario? Sí. Ok, Sí. pues básicamente todo lo que abundamos anteriormente tenía que acabar en este comentario. Entonces, teniendo en cuenta ya una identificación, podemos identificar la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos como la principal de todas, porque esa es la que le da pauta a todas las demás rebeliones y bestias y gobiernos y figuras y cosas que se han manifestado en el planeta Tierra y fuera del planeta Tierra. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ahora, ¿a quién le surgió alguna pregunta de la lectura que tuvo en esta semana de esos capítulos de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Apocalipsis? ¿A quién le surgieron preguntas ahí? Dime, Dan. A mí la primera pregunta y donde me quedé como un poquito atorado fue en el capítulo de Daniel donde está escribiendo a las 4 bestias que se levantan y especialmente en la parte donde dice que tiene aspecto de león, dice que se para en sus 2 pies y se le da corazón de hombre. Ajá. No alcancé a entender. ¿En qué parte está? Ah, sí, la primera era como león y tenía alas de águila y yo estaba mirando hasta que tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y pusieron y sobre los pies a manera y puso eniesta sobre los pies a manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Entonces, cuando hablamos de las bestias, ¿estamos hablando de individuos, autoridades o sistemas? Bueno, las autoridades están organizadas en sistemas o son sistemas que tienen autoridades. Pero aquí lo importante, aquí lo importante, fíjense, y esto corrobora en cierto sentido mi versión, mi aporte de que esas cosas no pueden ser ajustadas a personas mortales. Y, y confirma el aporte que hace Javi de que esas cosas también se manifiestan en el mundo común en cierta manera o en cierto grado. Dime, Javi. Referente a lo que comentaba también Dan hace un momento y lo que comentabas tú, también podemos percibir o podemos visualizar a estas bestias en un sentido organizativo, o sea, en un sentido como un órgano, como un sistema, como se decía,
pero un sistema organizado, como el de, en este caso, la figura simbólica es una bestia, el cual tiene sus partes, desde la cabeza, que representa el liderazgo, que es el que los guía, hasta las partes de las patas, o sea, todo es una confederación armada complejamente diseñada para actuar, eso es. Para actuar con base a la rebelión, o sea, ellos son consecuencia de la rebelión. Exacto, para actuar en base a su formación de ese sistema. Cuando dice que las patas se establecieron sobre, ¿verdad? Está hablando que se establece le podemos dar ese sentido, que ese sistema, gobierno, poder, se establece sobre o a forma de un humano, pero el sistema no proviene de la humanidad. Y ese es mi meollo, esa es la parte que más quiero resaltar. Que estas bestias no provienen en el sentido de la humanidad, de ahí no es su origen. Las consecuencias, que por ejemplo al final del versículo, la consecuencia es de que se le fue dado corazón de hombre, o sea, pensamientos de hombre, cerebro de hombre y cuerpo de hombre y establecimiento como de hombre. Eso es el resultado, pero su origen no proviene de aquí mismo, no proviene de otros líderes o de un linaje o de una línea de familia que venga siendo, por ejemplo, por un decir, ¿no? El papá de Nabucodonosor y luego el hijo de Nabucodonosor. No es una línea genealógica en donde podamos apoyarnos y decir, de aquí viene toda esta bestia que se levantó porque nació con esto y así, así. Por eso es que le platicaba a mi hermano Ben. O sea, una cosa es de que las cosas se parezcan o haya cosas que se puedan relacionar porque son en consecuencia de lo que está pasando ahí arriba. Y otra cosa es que todo haya nacido aquí. Esto no ha nacido aquí. O sea, la rebelión sí nació aquí, se extendió ahí arriba, pero de ahí arriba viene otra vez hacia aquí con todas sus consecuencias. A lo que me refiero es de que los humanos mortales no son los que originaron esas bestias. Entonces, por eso en Apocalipsis habla de mares, de donde sale la bestia. Y esos mares no son la gente del Vaticano. La bestia no es el Vaticano. A lo mejor la sede representa simbológicamente a la bestia, está bajo el Vaticano, representando, pero no es la bestia en sí. Y ese es mi punto. O sea, hay cosas que se pueden reflejar aquí en el planeta, gente que pueda tomar esa identidad, hacerla suya, establecerla, organizarla aquí a manera de simbología, a manera de respeto, de veneración, de lo que quieras. Puedes hacer cosas así, pero no eres en sí mismo aquello que estás representando o que quieres representar. Entonces, estas bestias provienen de afuera, de poderes más grandes de los que se han establecido aquí en la Tierra, pero sus consecuencias, las consecuencias de sus acciones, obviamente repercuten aquí en el planeta Tierra y de alguna manera van a terminar identificándose, como todas esas civilizaciones antiguas que hicieron pirámides por todo el planeta, alrededor de todo el planeta, hicieron construcciones y pirámides tratando de representar de donde ellos venían. Pero lo que ellos vinieron a hacer aquí, establecieron aquí, representaron, no es la bestia o no son las bestias en sí, sino son sus representaciones. ¿Me explico? Y no me sorprendería que las 7 colinas del Vaticano serían, o sea, las 7 colinas o los 7 montes del Vaticano fueran en sí mismos 7 pirámides ocultas debajo de esas colinas o de esos montes. Porque el Vaticano está establecido cerca de esos montes como un octavo, pero esa es una simbología que representaría la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos de la que habla Apocalipsis. Dime, Javi. Estaba pensando ahorita, de acuerdo a la traducción que está en la de Dios habla hoy, que decía, poniéndolo de pie como un hombre. Quiere decir, en primera instancia, como decías, no es de aquí, pero alguien lo puso aquí, lo levantó, lo estableció en el ámbito humano, con la autoridad de la humanidad, y luego su cerebro, dice, se convirtió en el de un ser humano. O sea, entonces, la inteligencia de esa entidad que se estableció en la Tierra, ahora la establecen con el cerebro de un ser humano. O sea, ¿cómo se ve un ser humano? Así como se hace la inteligencia en la humanidad, tienes todo el sistema ya, recordemos, no sé, está medio descabellado lo que les voy a comentar, pero a ver, no sé si encaja. Por ejemplo, ya tenemos las bases de la vigilancia respecto a la biometría, respecto a, bueno, creo que es parte de la biometría, ¿no? El ojo también, lo que es las huellas, todo eso.
las tarjetas de débito, todo eso, el sistema digital, bla, bla, bla. Entonces, todo esto, todo este conglomerado se une a un solo cerebro, con una sola misión. Entonces se establece así en el ámbito humano. Pienso que por ahí a lo mejor algo encaja, no sé, a lo mejor está medio descabellado, ¿no? Sí, lo que quieres decir es que los sistemas, hablámoslo como es, los sistemas extraterrestres vienen y se establecen en la parte terrenal o humana corrompida, pero volvemos otra vez, la parte que dice hombre, no está hablando de un hombre común y corriente de Ish o Isha, sino está hablando de un hombre enfermo, pero enfermo en el sentido de su mortalidad. Entonces, si ellos vienen con la inmortalidad, por eso se aclara que es un hombre mortal, en lo que terminaron convirtiéndose o donde se estableció esa bestia, donde se paró, se estableció, se manifestó, ¿no? El poder de esa bestia. Dime, Dan. No sé si, si también mi comentario va a sonar descabellado, pero desde que estuve leyendo este versículo de la pregunta que tuve de este bestia, que dice que se le puso el corazón, o como la versión que dice Javi, le ponen los pensamientos, esa similitud a hombre, se me viene a la mente la programación de la inteligencia artificial, que es técnicamente lo que están haciendo una programación que piensa como hombre, que, o sea, obviamente más rápido, pero todo está basado en el sistema que tenemos establecido como, entre comillas, conocimiento. Nada más eso se me viene a la mente como comentario. No digo que sea netamente eso, ¿no? Sino como parte. Sí, pues tiene que estar ajustada al nivel de la humanidad, como les decía. Las partes corrompidas extraterrestres tienen una diferencia de inteligencia superior, o sea, mucho. Como les dije, ese documental de History Channel que dice, o que documenta, ¿no? Que hubo contacto del gobierno de Estados Unidos con un extraterrestre que tenía un IQ un extraterrestre que se veía humano, ario, ojos azules, blanco, muy, igual a nosotros, idéntico, que no lo podías percibir en su diferencia, nada más que pues, ojos azules, ario y todo, rubio. Este personaje tenía un IQ de 1000, el más alto en el planeta registrado creo es 260, 280, nunca pasaba de 300, y este tiene 1000, entonces imagínense, si la primera, aquí en Daniel 7:4, la primera era como león y tenía alas de águila, y toda su descripción no la están dando en el sentido humano y luego la establecen en el sentido humano mortal. Eso quiere decir que esa bestia no venía con el formato mortal, o sea, no venía con la inteligencia de la mortalidad, no venía con el establecimiento de la mortalidad humana, venía de otra parte diferente, porque si hubiera sido la misma, hubiera sido igual, no se le hubiera dado, o se le hubiera establecido como hombre, ni se le hubiera dado inteligencia de hombre, porque ya la traía. Su origen no es ahí, ese es mi punto. Venía de afuera y viene y se establece. Entonces, todas las bestias vienen y establecen sus sistemas a la manera de los hombres mortales a los que van a dominar. O sea, los adaptan. Y esa adaptación definitivamente puede significar que le bajan el nivel. De 10 rayitas lo bajan a 2 rayitas para que sea aplicable, si no, no va a ser aplicable. Y de ahí mi otro comentario en el que la bestia, la última bestia de este mismo capítulo, que es la más terrible de todas, que es la cuarta. ¿Por qué es la más terrible de todas? Porque tendría que levantarse con humanos obviamente superiores que durante 1000 años recibieron una cantidad de información importante y que al fin del tiempo pues, se hace la más terrible de todas, que es la misma la que le da esa pauta o esa preparación del camino a Satán. ¿Me explico? Entonces tendría todavía más sentido el por qué las bestias estableciéndose como tal, pues son casi inofensivas porque se adaptan a nuestro nivel, pero cuando ya estén en aquel tiempo, las bestias que se levanten van a ser más terribles porque su nivel intelectual definitivamente va a ser superior. Y por supuesto, todas esas bestias son sistemas, autoridades que están organizados y forman a un sistema mayor, o sea, entre cada autoridad es un sistema en sí mismo, pero en la unión de esos 7 sistemas obtenemos una alianza que genera lo que le llaman aquí la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos entonces vemos que son para el futuro, pero provienen de esa bestia.
no provienen de la bestia número 1, 2 o 3 de Daniel, pero se manifiestan en la bestia número 4 de Daniel. La cuarta bestia se manifiesta, no estoy equivocado. Pero sabemos que esos 10 cuernos, entonces, independientemente en qué fase de las subbestias que se van manifestando a través de la línea de tiempo, sabemos que esos 10 cuernos provienen de la bestia mayor, que es la de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, aquí hace una aclaración muy similar a la que hace Apocalipsis 17, cuando dice que ve subir del mar, pero aquí no te dan una interpretación de qué significa el mar. Aquí te dice que de dónde subió. Entonces, las otras bestias, aunque hayan subido del mar o de la arena o de la tierra, no suben de la misma manera en la que está subiendo esta y no tienen la misma cantidad de cabezas y cuernos que tiene esta. Entonces, lo más importante ahorita es resaltar cuál es la bestia que da origen al resto de las otras bestias que se manifiestan o que se describen en los otros capítulos y versículos de Daniel y Apocalipsis. Entonces dice, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, o sea, la vio subir del agua. Es la misma descripción que dice Apocalipsis 17, donde dice que vio subir del mar una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces dice que vio subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre esos cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella el nombre de blasfemia. El nombre de blasfemia pues tiene que ver con la Babilonia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ahora, esa descripción no la hace el libro de Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 nada más te dice que es una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que esto y el otro y así, y habla de la gran Babilonia y que la ramera estaba sentada sobre la bestia y que la gran ramera, pues, era la madre de todas las abominaciones y que en ella se encontraron la sangre de los santos, etcétera. Pero aquí te está dando otros puntos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Entonces, cuando decimos el dragón, es como si dijera, como que, pues no, la bestia es el dragón. ¿O cómo está ahí? ¿Quién me puede decir quién es el dragón? El dragón es el principal. ¿El principal qué? El que... Satán. Y Satán y lo que representa a Satán o lo que sostiene a Satán. En este caso, el dragón representaría tanto la parte de la serpiente veloz como la serpiente tortuosa. ¿Vamos bien? Ajá. Que a su vez le da sostenimiento o le da forma a la gran ramera, la gran Babilonia o Babilonia la Grande, que al mismo tiempo es habitación de toda la mera mata de Satán o de los seguidores de Satán y de Satán mismo. Entonces, el dragón obviamente representa todo ese sistema. Cuando oyes al dragón, podrías tener en tu cabeza todo ese sistema, pero en ocasiones le llaman dragón al Satán mismo. Pero no es porque el dragón sea Satán, sino porque el Satán tiene un fundamento, un lugar donde pararse, un lugar donde caminar, en donde moverse, en donde habitar. Entonces el dragón es todo el sistema que le da sostenimiento a Satán. Pero Satán es el líder y el representante magno de esa organización, llamada dragón. Diga mi hermano Ben. No, ya voy a hacer la mano. Ok. Entonces, dime, Jazz. ¿Puedes repetir eso de que Babilonia representa, el dragón representa Babilonia y qué otros mencionaste? Ok, lo que pasa es que hay varios factores o varias cosas que están representadas o no representadas, contenidas. Ok, varias cosas que están contenidas en el término dragón. ¿Te vamos bien, Jess? Sí. Ok. Vamos a tener una caja. La caja es el dragón. Dentro del dragón meto serpiente tortuosa, serpiente veloz, meto Gran Babilonia, meto a todos los secuaces de Satán, la tercera parte de los pasajeros del cielo, y meto a Satán mismo. ¿Quedó mejor la analogía? Ajá. Entonces, metemos todos esos elementos ahí, pero hay ocasiones en que la escritura dice que el dragón es Satán, así. Satán y dragón es lo mismo. Pero eso te lo dice porque Satán es el representante del dragón. Pero el dragón sabemos que no nada más es Satán en sí mismo como la sola persona, sino todo su sistema que le rodea y que le da habitación, es como su caja, donde él habita.
de casita. ¿Estamos bien? Sí. Ok, dime, Javi. Podemos decir que Satanás es el creador de ese sistema. Por eso Sí. él es quien representa el sistema. Así es. Y el decir dragón lo representa él. Lo señala él directamente. Excelente. Pero no quiere decir que dragón sea él y su cuerpo nada más, sino todo lo que él hizo, todo lo que anda con él. Todo, es como la Nueva Jerusalén. Es un cubo gigantesco de oro, ¿no? Ese cubo gigantesco de oro es donde habitan todos los que van a ser, o van a habitar todos los que son la iglesia, los 144,000, Jesús mismo, etcétera. ¿Estamos bien? Entonces, en ese cubo, digamos, Jesús, pues ya cuando decimos Jesús, podemos decir que estamos mencionando su habitación y podemos incluir su habitación. Cuando decimos el cubo de oro, sabemos que no es la ciudad de Satán, sabemos que es la ciudad de Jesús. Entonces, aquí en la escritura usan ese mismo sentido. Cuando hablan de dragón, se están refiriendo a su representante, pero a todo también, todo su organización o su esquema que va con él. ¿Okay? Entonces dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Entonces, a ver, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio, ¿a quién le dio el dragón algo? A la bestia que se parece a la bestia, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién nada más? Porque nada más respondió Javi. ¿Los demás sí me siguen? Sí. Sí, es que el dragón, sí, está bien. Vamos bien. El dragón le otorga, ¿qué? Poder, trono y grande potestad. Tiene sentido, porque él es la autoridad. El dragón es la autoridad máxima de toda esa rebelión. Ahí ya vemos que tiene sentido. Entonces, si el dragón le otorga la autoridad para actuar a esa bestia, o no la autoridad para actuar, sino la autoridad como poder, trono y grande potestad, aquí viene ya una de la consecuencia de que Satán le dé esa capacidad a esa bestia, viene más adelante. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, esta bestia ya había recibido un encontronazo, una herida, una situación, ya había pasado con ella una situación que la pudo haber hecho desaparecer. Eso es lo que está simbolizando esta frase, ¿ok? Es lo que está tratando de comunicar. Está tratando de comunicar de que fue embatida a manera de darle cuello, pero sobrevivió. ¿Estamos bien con esa expresión? Sí. Sí, ya la habían, como quien dice, ya había tenido un conflicto. En ese conflicto salió herida. Sí, salió mal parada, pero no murió, ¿verdad? Salió herida, salió lastimada, pero no murió. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto quiere decir que esa noticia de que ella fue herida, esa situación o circunstancia de que ella fue herida y que estuvo a punto de morir, es algo que ella misma va a usar para justificarse, para proponer, para poner, para disuadir de que ella está siendo una víctima, pero que a causa de esa herida, ella se está levantando, se está justificando para hacer lo que va a hacer a continuación. Por eso es que toda la tierra se maravilla en pos de la bestia, o sea, a favor de la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia lo hace ver como que esa situación que pasó con ella es como un martirio, es como haber sido mártir o heroína o héroe. La pone en una posición de mártir, en donde se va a hacer la víctima. Mira lo que me pasó, me iban a matar, pero a causa de eso ahora voy a hacer esto. ¿Estamos bien? Sí. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que utilizó ese punto para que la gente quedara sorprendida de su historia y la apoyaran, o fueran a pues sí, la apoyaran básicamente. Y adoraron al dragón. A ver, entonces, ¿adoraron a la bestia o adoraron al dragón? ¿Al dragón? ¿Quiénes fueron los que adoraron al dragón?
Toda la tierra. Toda la tierra. Entonces, toda esta tierra, que debe ser Geos, el territorio, todo ese territorio, ¿qué es lo que hace? Que empieza a adorar al dragón por causa de la herida de muerte que fue sanada de la bestia. Ese es como que el pretexto, la excusa de decir, quisieron matarme, sobrevivimos, nos vamos a levantar. Como todas las películas de Hollywood, cuando viene la destrucción aquí en la tierra y se levantan y todo el mundo saca el orgullo y vamos a defender a la tierra. Dime, Jazz. Sí, pues iba a ser también una comparación así similar a la que acabas de hacer, y también como lo podemos ver con los movimientos, por ejemplo, en la comunidad LGBT y todo eso, que salen como víctimas y cosas así, y la misma gente los empieza, pues, a levantar, a adorar, a apoyar y todo eso. Exacto. Es el mismo sistema, el mismo formato, la misma manera de llevarlo, ¿no? Ponen un sentido de victimismo, como si realmente hubiera un punto de victimizar a esas personas, y eso lo usan como excusa para poder ser aceptados, ensalzados. Creo que este mes se celebró el Día del Orgullo Gay y esas cosas. O sea, ¿dónde está mi Día del Orgullo heterosexual? O sea, entonces dice, ¿quién podrá ser semejante a la bestia y quién podrá ir contra ella? ¿Quién podrá lidiar contra ella? Dice, y le fue dada boca que hablara grandes cosas y blasfemias. ¿A quién le dio? A ver, y le fue dada la boca de que hablara grandes cosas y blasfemias. ¿A quién? ¿A quién se le dio boca? Dime, Javi. A la bestia. A la bestia, exactamente. A esa bestia, fíjense, estamos hablando de la bestia en sí misma. ¿Okay? A ella le fue dada boca de que hablara grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada la potencia de hablar 42 meses. 1260 días. Y abrió, ¿en qué parte estamos hablando aquí ya? ¿De a qué nos estamos refiriendo? En los tiempos después de la gran tribulación. Ok, sigamos leyendo. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Una vez más, hay algunos que están morando en el cielo durante 42 meses. ¿Y por qué está blasfemando contra ellos? Porque ellos son los que están celebrando las bodas del Cordero en esta etapa. ¿Encaja o no encaja? Ok, y se van en pos de la semilla de la mujer. Se van en contra de la semilla de la iglesia, Sí, pero blasfeman sí. en contra de los que se pelaron, de los que Sí, por huyeron. eso, como blasfeman en contra de ellos y no pueden hacerles nada porque ya se fueron, ahora se van en contra de la semilla. Ajá, exacto. A los que moran en el cielo, ¿ok? ¿Estamos bien? Dime, Dan. Solo como comentario, hace rato se me vino a la mente. Se me hace muy, no sé cómo la palabra para escribir el hecho de que Jesús tiene su ciudad, que Satán también tiene su ciudad, de donde operan como que es su, ¿cómo se llama? Su centro de operaciones, y cada uno está en algún punto físico de los cielos. ¿Cierto? De hecho, no sé quién sea la que ya vieron que se aproxima. Desde hace tiempo habían visto que venía un objeto acercándose, un objeto muy grande acercándose hacia aquí, hacia el planeta Tierra, y que está desacelerando incluso, y eso no es normal. Y lo ponen como un asteroide, es misterioso, y que un científico dijo, eso no es un asteroide, eso es una nave, porque no puede desacelerar. No está basado a las leyes físicas de un asteroide. Bueno, no sabemos si... Yo no creo, definitivamente, no creo que sea lo que viene ahí en esos días sea la Nueva Jerusalén. Lo que creo es que es el dragón el que viene, o la Babilonia la Grande, con el sistema de la bestia a establecerse. Dime, Javi. De casualidad, ese que dices no es el que le llaman Oumuamua. Sí, ese. Okay, tu descripción me lo dijo. Así es. Bueno que te aprendiste el nombre, yo no lo puedo ni pronunciar. Dímela. Sí, ¿no viste la referencia que te mandé del libro de Hasher, donde habla de la ciudad que vive, que está en los cielos? No, manito, se me pasó. Discúlpame.
Sí, entonces, seguimos. Uno más, un verso más. Y abrió su boca en blasfemias en contra de Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Ya vimos quiénes son los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra quiénes. Los santos ¿Y quiénes son los santos? y vencerlos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos santos? Los de la semilla. La semilla de la iglesia.